Muy buenas tardes, mi nombre es Lixi Clarisa Lago Ramos y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante en la comunicación humana, el lenguaje oral. Este tema es fundamental porque lo utilizamos todos los días para expresar ideas, emociones y para relacionarlos con las demás personas. En esta presentación exploraremos temas clave relacionados con el lenguaje oral, la comprensión y la expresión oral, los problemas que dificultan el proceso comunicativo, las técnicas para mejorar nuestra expresión y los recursos auxiliares que refuerzan nuestros mensajes. Estos aspectos son fundamentales para lograr una comunicación clara, efectiva y persuasiva en distintos contextos. Como objetivo tenemos lo que es promover el desarrollo de competencias en comprensión y expresión oral, facilitando la capacidad de interpretar y transmitir mensajes de manera clara y efectiva. Esto incluye identificar y analizar los problemas más comunes que dificultan la comunicación oral, como la falta de vocabulario, miedo escénico o poca claridad en las ideas, para implementar estrategias que los superen. Además, se busca incorporar técnicas de expresión oral, como el uso adecuado de la entonación, el lenguaje corporal y el manejo del ritmo, junto con la integración de recursos auxiliares como materiales audiovisuales o herramientas tecnológicas, que refuercen y enriquezcan el proceso comunicativo en diferentes contextos. Como tema tenemos lo que es comprensión y expresión oral. ¿Qué es comprensión oral? La comprensión oral es la capacidad de entender mensajes transmitidos de manera verbal, involucra escuchar activamente, es- interpretar el significado de las palabras, el tono, el contexto y los gestos del emisor. Algunas características de la comprensión oral son: escucha activa. Implica prestar atención al mensaje completo sin interrupciones. Un ejemplo de ello: escuchar una noticia en la radio y ser capaz de resumir la información clave. Este es un claro ejemplo porque dice que nosotros, si escuchamos activamente sin interrupciones, podemos captar lo que la persona nos dijo y así hacer un resumen. A eso se echa de ver de que pusimos atención y le prestamos mucha atención a la persona que nos transmitió el mensaje. En este caso sería la noticia que escuchamos. Como punto número 2 está lo que es el reconocimiento del lenguaje verbal y no verbal. Captar tanto las palabras como las intenciones subyacentes. Un ejemplo de ello es identificar preocupación en la voz de alguien, aunque no lo exprese explícitamente. Un ejemplo de ello es de que aquí nosotros podemos notar cuando alguien está nervioso, por ejemplo, al momento de presentarse a un público, es un claro ejemplo de ello, porque la voz, como que la voz se va, como que nos tiembla la voz, etcétera. ¿Qué es expresión oral? La expresión oral es la habilidad de transmitir ideas, pensamientos y emociones de manera clara, estructura y coherente mediante el habla. Algunas características de la expresión oral es claridad y estructura, hablar de manera organizada y extendible. Ejemplo de ello, explicar instrucciones paso a paso para realizar una tarea. Como punto número 2 está uso del lenguaje corporal, acompañar las palabras con gestos y expresiones acordes. Ejemplo, movimiento de las manos para enfatizar un punto en una presentación. Un ejemplo de ello es cuando nosotros estamos realizando una exposición o nos estamos dirigiendo a un público. Nosotros hay que interactuar con las manos para que se note de que porque no se note que estamos nerviosos o que qué pensará de mí. Si solo nosotros hablamos y estamos con las manos en la parte de abajo, la gente va o el público va a notar esa inseguridad al momento de hablar. La relación entre comprensión y expresión oral. La comprensión y la expresión oral están estrechamente relacionadas. Una buena comprensión facilita la respuesta adecuada en una conversación y una sólida expresión ayuda a generar confianza en los interlocutores. Ambas habilidades requieren práctica constante y exposición a situaciones comunicativas diversas. ¿Qué es el lenguaje oral? Vamos a hablar un poco sobre qué es lenguaje oral.
El lenguaje oral es la forma de comunicación que utilizamos para hablar. Se basa en sonidos, palabras y la voz, y es el primer medio de comunicación que aprendemos desde pequeños. A través de él podemos transmitir información, expresar sentimientos, hacer preguntas, resolver problemas y conversar con otras personas. Algunos elementos del lenguaje oral son: el emisor es la persona que está hablando. El receptor es la persona que está recibiendo el mensaje, o sea, la persona que escucha. El mensaje es la información que se transmite. El código es el canal, eh, el código en este caso sería el idioma español, que es el que nosotros hablamos. El canal es el aire por donde viaja la voz, y el contexto es la situación en la que ocurre la comunicación. La importancia del lenguaje oral: facilita la comunicación oral, favorece el aprendizaje, permite construir relaciones, es fundamental en la educación y la vida diaria. Sabemos que el lenguaje oral es algo indispensable en nuestra vida porque eh, mediante él nosotros podemos comunicarnos, hacer que las personas nos entiendan, hacer saber qué es lo que queremos, y podemos también expresar nuestros sentimientos mediante lo que es el lenguaje oral. Ejemplos del lenguaje oral: conversaciones, exposiciones, discursos, debates y entrevistas. Sabemos que estos no serían posibles si no existiera lo que es el lenguaje oral, porque ¿cómo nos hacemos la pregunta? ¿Cómo conversaríamos si no tenemos el lenguaje oral? Es lo mismo en las exposiciones. Nosotros estamos estudiando y sabemos que siempre en alguna clase vamos a tener exposiciones. Nos volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo haríamos una exposición si no existiera lo que es el lenguaje oral? Y es igual en los discursos y en los debates y en las entrevistas. No podemos responder una pregunta, no podemos expresarnos frente a un público si no tenemos lo que es el lenguaje oral. En conclusión, el lenguaje oral es una herramienta fundamental para la vida. Gracias a él podemos compartir ideas, sentimientos y conocimientos. Es un medio de comunicación dinámico, flexible y esencial para convivir con otras personas y para desenvolvernos en cualquier ambiente. Muchas gracias por su atención. Espero que esta explicación les haya ayudado a comprender mejor qué es el lenguaje oral y por qué es tan importante en nuestras vidas.